Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta noche pues empezamos lamentando el fallecimiento de don Eduardo del Pozo, que tenía 91 años de edad, es el padre de nuestro querido amigo Carlos Tomás del Pozo. Don Eduardo del Pozo, pues tenemos vínculos familiares, porque don Eduardo del Pozo era primo de mi abuelo, don Juanico Pozo. Él era hermano también de don Chito Pozo, que falleció hace algún tiempo, de una familia pues muy querida, muy respetada. Así es que nuestra solidaridad con Carlos Tomás, con su madre, con sus hermanos, y ellos, a pesar de esta pérdida tan lamentable, pues tienen la conformidad de haber vivido una larga vida junto a su padre, dándole siempre todo el cariño, todo el calor, todo el trato que él mereció con lo buen padre que siempre fue con sus hijos. Así es que lamentamos mucho esta partida, pero ya sabemos que es una ley, de la vida, y que ese es un momento que está reservado absolutamente para todo el que ha nacido. Entonces, también, pues, la libero Brenda Castillo, camino a Samaná, junto con su esposo, sufrió un accidente de tránsito y ella tiene una fractura en el brazo izquierdo. Entonces mañana esa fractura, que es quirúrgica, se va a someter a un proceso de intervención para la recuperación, que puede ser de 8 a 10 semanas. Nosotros, como todo el país, deseamos la pronta recuperación de Brenda Castillo, de las Reinas del Caribe, que tantas oportunidades nos ha dado a nosotros de sentirnos orgullosos de la dominicanidad. El doctor Víctor Figueroa, que es el fisiatra de este proyecto de las Reinas del Caribe, pues está muy esperanzado en que todo va a salir bien con Brenda, con la libero Brenda Castillo, y eso es lo que deseamos todos, la pronta recuperación de Brenda Castillo. Bueno, señores, la principal polémica de estos días tiene que ver con lo que pasó el pasado 16 de agosto en la Cámara de Diputados, donde Radamés Camacho fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados. Y el sector que encabeza el expresidente Leonel Fernández está hablando del incumplimiento del acuerdo del comité político, que dividió en 4 periodos los 4 años de la Cámara de Diputados. Primer año, Lucía Medina; segundo año, Rubén Maldonado; tercer año, Radamés Camacho; cuarto año, Demóstenes Martínez. Y entonces no le ha tocado a Demóstenes Martínez presidir la Cámara de Diputados como se estableció en ese acuerdo del comité político. La pregunta que hay que hacer, aún lamentando la ruptura del acuerdo, es cuándo se rompió el acuerdo, porque el acuerdo no se rompió el día 16 de agosto, cuando se planteó la reelección de Camacho. El acuerdo político estaba roto
desde el conjunto de actividades que se desarrollaron pues frente al Congreso, que incluyeron protestas que motivaron la militarización del Congreso y que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana fue a encabezar un piquete, fue a encabezar un mitin frente a un Congreso dirigido por 2 miembros del comité político del PLD. Entonces, eso indica que ya ahí había una ruptura de ese entendimiento. ¿Por qué existe ese entendimiento y cuál es la lógica de ese acuerdo? Bueno, la gobernabilidad, la compactación del partido, el hecho de que pues los distintos sectores del partido sientan que tienen oportunidades de poder. Entonces, esto es una generosidad de quien tiene la mayoría que trata de procurar un cierto equilibrio. Lo hizo Leonel Fernández cuando era presidente de la República, lo ha hecho Danilo Medina con la presidencia de la República. No es que yo tengo la mayoría, es que yo quiero gobernabilidad y quiero la compactación del partido, que una gran parte de la agenda del gobierno es congresional, por lo tanto ahí se necesita del apoyo de todos los votos del partido. Entonces por eso se da esta dinámica en la que puede estar en la presidencia de la Cámara de Diputados una persona que esté en una corriente distinta a la del presidente dentro del partido o que esté en un partido opositor. Pero esa lógica se da justamente para garantizar todo lo que tenga que ver con la agenda del gobierno. Y la pregunta, ¿en este ambiente de ruptura estaba esa agenda garantizada? Cuando incluso distintos sectores están planteando la habilitación del presidente Danilo Medina y el único sector que está resistido a ese tema es el sector del expresidente Leonel Fernández. Y ese es uno de los temas de la agenda próxima de la Cámara de Diputados y del Senado, más o menos consensuado con todas las fuerzas políticas. Entonces ahí hay una serie de pros y de contras que hay que tomarlas en cuenta porque, repito, ese acuerdo, decir que ese acuerdo se rompió el 16 de agosto cuando se fue a votar, es igual que decir que un matrimonio se rompe el día que se publica el divorcio o el día que sale la sentencia de divorcio. No, cuando ya se va a los tribunales a procurar la sentencia de divorcio y a trabajar el divorcio en términos legales es porque ya se ha roto hace tiempo el matrimonio, no es cuando se publica la sentencia que el matrimonio se ha roto. Entonces ahí eso estaba roto lamentablemente desde hace tiempo. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Antes entonces, después de la pausa comercial, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, señores, otra cosa que no entiendo mucho son los ataques que cercanos, que voceros del expresidente Fernández se están dirigiendo al PRM, porque yo no veo políticamente cuál es el beneficio de un ataque al PRM, si lo que se quiere es provocar unidad del PLD, lejos de debilitar al PRM. El PRM es de los pocos factores de unidad que le quedan al PLD, es decir, la posibilidad de que el PRM pueda ganar las elecciones es lo único que unificaría al PLD. Entonces, si se debilita al PRM, si se ataca al PRM, se quita ese factor y se hace un poco menos posible
la unidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Que a propósito del PRM, Luis Abinader ha dado unas declaraciones que él dice que no importa que sea un león o un gato, el candidato del PLD, león o gato. Ustedes saben que lo de gato tiene doble sentido. Cuando él habla de gato, y ahí se le zafa un poco lo que pudiera ser el contenido de la campaña de su partido, él no se está refiriendo al mamífero carnívoro de la familia felina, él no se está refiriendo al miso. Eso traduce un doble sentido que nos remite a la campaña que ya padeció Jacobo Masluta. Así que el PLD también debería irse preparando, porque parece que el asunto, de acuerdo a cómo marchen las cosas, pudiera venir por ahí y enfrentarse a una campaña similar a la que enfrentó Jacobo a nivel nacional con aquel tema de los gatos. Vamos entonces ahora, señores, a las 10 principales. ¿Cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana? Adelante. Con 120 votos a favor, la plancha de Radamés Camacho del sector danilista del Partido de la Liberación Dominicana fue electa para dirigir los destinos del hemiciclo durante el periodo 2019-2020, derrotando a la plancha que encabezaba el diputado Demóstenes Martínez del leonelismo. Con la propuesta, el danilismo rompió el acuerdo de alternabilidad acordado en 2015 por el comité político del PLD. Los parciales de Leonel Fernández y Danilo Medina propusieron dos planchas por separado para presidir la Cámara de Diputados. El diputado Francisco Antonio Mancebo propuso como presidente a Demóstenes Martínez, como vicepresidenta a Miledis Núñez y secretarios a Ivana Rivera y Juan Julio Campos. Camacho fue propuesto por el diputado Gustavo Sánchez, quien dijo que él ha hecho un buen trabajo y que para dar continuidad a ello podía volver a ser presidente. De igual forma, el bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana ratificó a Reinaldo Pérez como presidente del Senado con la presencia de 17 senadores. También fueron ratificados el senador por María Trinidad Sánchez, Aristides Victoria Yep, quien continuará como vicepresidente, el representante de Atomayor Rubén Darío Cruz como vocero. El Tribunal Constitucional acogió un recurso depositado contra el voto de arrastre contemplado en la Ley 157-13 sobre el voto preferencial que establece el arrastre de diputados a senadores. Los magistrados de la Alta Corte eliminaron un párrafo del artículo 2 de la referida ley, el cual establece que cuando el electoral decide marcar la fotografía del candidato o candidata a diputado de su preferencia, está favoreciendo con su voto al partido de este y por ende al candidato a senador de dicho partido. El recurso fue incoado por el abogado Ángel Lotwar y el partido Fuerza Nacional Progresista. En tanto, el Pleno de la Junta Central Electoral decidió acatar a unanimidad la sentencia del Tribunal Constitucional que dispuso la eliminación del voto de arrastre y establece que una vez que le llegue la sentencia íntegra del TC, ejecutará las medidas que fueren necesarias para la revisión y adecuación de las normas y actos fundamentados en el párrafo del artículo 2 de la Ley 157-13 de fecha 9 de diciembre de 2013. Al dar a conocer que se arrestó a la exfiscal Carmen Lisset Núñez Peña y a 4 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, acusados de colocarles droga a jóvenes en Villa Vázquez, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que está prófugo Carlos Daniel Esteves, alias Menganito, el hombre utilizado para hacer esas gestiones criminales. Menganito fue señalado por el joven Juan Manuel Disla como la persona que lo contactó para que se reuniera con él en un carro gris y que al acudir se encontró en el vehículo con la exfiscal y los agentes de la DNCD, quienes le propusieron que llevara una caja de fósforo con el tabaquito a los jóvenes de la barbería antes de ellos acudir a hacer el allanamiento y colocarles más estupefacientes. Junto a la exfiscal Núñez Peña también fueron detenidos y sometidos a la acción de la justicia el mayor de la policía Víctor Ignacio Encarnación, el capitán Juan de Dios Heredia y los cabos de la Policía y la Fuerza Aérea Dominicana Adán Mauricio Rodríguez y Juan Antonio Arias respectivamente. A todos se les solicitó medidas de coerción de 1 año de prisión preventiva por ante el juzgado de la instrucción de Montecristi.
El presunto autor material del asesinato del abogado Junior Ramírez, Argenis Contreras, fue detenido el miércoles 14 cuando llegó al país por el aeropuerto de Punta Cana, de acuerdo a informaciones que luego fue desmentida por las autoridades. El director del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Frido Pérez, desmintió que Contreras, acusado en la muerte del catedrático, haya llegado al país, como publicaran varios medios de comunicación, y manifestó que solo era un rumor. Asimismo, el director general de la Policía Nacional, Mayor General Neyaldrin Bautista Almonte, negó que Argenis haya entrado al país y fuera detenido. Esa es una noticia completamente falsa, dijo Bautista Almonte. Se recuerda que tras el asesinato, Contreras González huyó hacia los Estados Unidos, donde fue apresado el 21 de abril del presente año, gracias a una orden de arresto internacional obtenida en su contra por el Ministerio Público. La seccional del Distrito Nacional del Colegio Médico del Hospital Francisco Moscoso Puello, que cada día atiende más de 1.200 pacientes, fue paralizado por 48 horas, porque 3 estudiantes reprobaron las evaluaciones académicas a que son sometidos. Los 3 estudiantes forman parte de los más de 300 que hacen especialidades en ese hospital y provienen de los programas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De su lado, el director del Centro Asistencial, Francisco Torres Lebrón, explicó que los 3 médicos residentes en cuestión hacen una especialidad para cirujanos y las evaluaciones iniciales sacaron por debajo del 80% del rendimiento requerido, por lo que fueron sometidos a una segunda evaluación por parte de una comisión en la que entonces 2 de ellos sacaron 50% y uno alrededor de un 30%. El alegato para justificar el paro es que en el proceso de evaluación de esos 3 estudiantes se violaron los procedimientos. La República Dominicana contabiliza 10 fallecidos por dengue y 6.383 casos de posibles contagios, mientras que la enfermedad sigue expandiéndose por el país, informó el Ministerio de Salud Pública. El último boletín médico del ministerio advirtió que 27 de las 32 provincias de la República Dominicana están en situación de alerta, lo que supone 5 regiones más que hace una semana. En la semana 30, del 21 al 27 de julio, se notificaron 723 nuevos casos sospechosos de dengue y en las últimas 4 semanas se acumulan 2.509 posibles contagios, más de la mitad de los cuales corresponden a menores de 15 años de edad. El 75% de los casos analizados en laboratorio han dado positivo para el virus del dengue, que es transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti. La República Dominicana selló su mejor participación en ediciones fuera del país en Juegos Panamericanos al terminar con un total de 40 medallas en la edición número 18 de la cita multideportiva. La delegación dominicana terminó en el 10º lugar con un total de 40 medallas, 10 de oro, 13 de plata y 17 de bronce, superando la actuación lograda en Guadalajara, México en el 2011 con 33 preseas. Los deportes de karate con 7 medallas, judo con 5, incluidas 2 de oro, así como taekwondo y boxeo con 6 cada una, fueron las disciplinas más sobresalientes en la cita multideportiva. La mejor actuación de la República Dominicana en Juegos Panamericanos se logró como sede en Santo Domingo 2003, donde los atletas quisqueyanos sumaron 41 medallas. Un total de 14 deportes fueron los protagonistas de las 40 medallas obtenidas en los Panamericanos de Lima, Perú. El exjugador dominicano de baloncesto Cándido Antonio Civilio Hughes, mejor conocido como Chicho Civilio, quien fuera figura estelar con el FC Barcelona español, murió el pasado sábado debido a complicaciones de la diabetes. Civilio, de 60 años, fue el primer jugador en alcanzar los 750 triples y los 6.000 puntos en la Liga ACB de España, donde permaneció 13 años con el Barca y 4 con el Taugres Vitoria. Con el equipo azulgrana conquistó 5 títulos de Liga y 8 Copas de Rey, además de formar parte de la selección española durante 7 años. Hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y se colgó la medalla de plata en el Eurobasket de Nantes en 1983. Chicho Civilio descolló por sus habilidades para el baloncesto desde la adolescencia en su natal Jaina, por lo que fue integrado a la Selección Nacional Dominicana con solo 17 años para el Centro Básquet de 1975. El club barcelonés lamentó en su cuenta de Twitter el fallecimiento de su antigua estrella, así como Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Personalidades de diferentes ámbitos del país acudieron a honrar al exjugador de baloncesto.
Las señales de una contracción económica en Alemania y Reino Unido, la desaceleración del crecimiento en China y el volátil índice bursátil en Argentina se unieron a la resaca que mantiene preocupados a los empresarios de Estados Unidos por el recrudecimiento de la guerra comercial entre los gobiernos de Washington y Pekín, para que el pasado miércoles la bolsa de Nueva York se desplomara. El Dow Jones cayó 800 puntos, un 3.05%, el S&P 500 bajó 2.93% y el Nasdaq retrocedió un 3.02%. Lo peor es que apenas hace unos días Wall Street tuvo un desplome similar, dos señales que acrecentan los temores de que la recesión esté cerca. Las dos caídas recuerdan el descalabro de la bolsa en 2008 en plena explosión de la burbuja hipotecaria. Y aunque no significa que la calamidad económica es un hecho, envía mensajes de que podría venir un ajuste mayor hacia la baja en medio de una racha de crecimiento interno, catapultado por la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de recortar dramáticamente los impuestos. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación preliminar contra el expresidente colombiano Juan Manuel Santos para establecer si su campaña de reelección en 2014 recibió financiación de la multinacional brasileña Odebrecht. La información agregó que ese organismo busca establecer la existencia de nuevos hechos que pueden ser objeto de investigación por parte de la corporación. Con la diligencia de la Cámara se busca determinar si hay o no lugar a proceder a una investigación formal por el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña a su campaña para la reelección presidencial de 2014. Según documentos publicados en diciembre de 2017 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó $788 millones en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de $11 millones entre 2009 y 2014. Bien, señores, vamos a una pausa comercial. En breve, el enfoque de la semana. Vamos a hablar precisamente del expediente Odebrecht a la luz de lo que han enfocado tanto fiscales peruanos como fiscales brasileños, que evidencian que en la República Dominicana realmente no ha habido investigación del caso Odebrecht. En breve. Bueno, he dicho que no es con las revelaciones que han hecho fiscales de Brasil y fiscales peruanos, sobre todo el fiscal que era al mismo tiempo encargado de cooperación internacional de pues, la Procuraduría de Brasil, que ha dicho claramente que sin interrogatorio a los testigos, a los delatores, en base a los que se hizo el expediente en la República Dominicana, no hay expediente. Que aunque la República Dominicana no tenía un acuerdo internacional con Brasil, esos interrogatorios eran posibles, eran factibles, porque la República Dominicana lo único que tenía que hacer era comprometerse a un protocolo que es fundamental en el derecho internacional. Es decir, esta persona puede testificar todo lo que quiere, pero nada de lo que esa persona diga, usted me lo puede usar en contra de esa persona para someterlo a la justicia en la República Dominicana. Es decir, su testimonio no lo compromete. Firmando eso, la República Dominicana podía interrogar a todo el que ofreció delaciones premiadas, pero si no quería dispersarse, tomaba a los fundamentales. El señor Marco Vasconcelos Cruz, él era el encargado de Odebrecht en la República Dominicana. ¿Usted cree que podemos estar hablando de que existe un expediente en la República Dominicana sin que ese señor haya sido sometido a un interrogatorio?
sino nada más tomando en cuenta lo que él ha dicho en una delación premiada. ¿Cuántas veces fueron a Brasil los fiscales peruanos? Ellos fueron, hicieron interrogatorios iniciales, pero después se aparecieron en más de 10 oportunidades a interrogar a las mismas personas. Porque usted me dijo esto, pero con la investigación que he hecho en Perú, este dato que usted me dio no me coincide. Quisiera saber si hay una fecha equivocada, si usted se equivocó, si fue esto, y verifican y verifican y verifican hasta que dan con la verdad, pero interrogando cuantas veces fuera necesario, porque al otro no le perjudica para nada, porque no le va a comprometer. Pero nosotros no hicimos, señores, medio interrogatorio, y en base a unas benditas delaciones premiadas, llenas de inconsistencia, que era a lo que se refería la magistrada Miriam Germán, porque no son estos fiscales los que han desnudado la falencia de este expediente. Ya ella lo había hecho con mucha responsabilidad, cuando ella dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Dijo ella en su voto, en la motivación de su voto disidente: sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de las delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos una tajante negativa. Es decir, señores, eso había que someterlo a interrogatorio, pero no solo por parte de los fiscales, sino a un proceso también contradictorio con los abogados, defensores, pero por lo menos el interrogatorio de los fiscales. El de los fiscales, eso era imprescindible a esas personas. Bueno, pero ahora tenemos una parte de un expediente mal instrumentado, y por otra parte han empezado a salir informaciones de personas que debieron haber sido procesadas, que no lo fueron, que aparecen con aportes importantes de las cuentas que tenía Odebrecht para sobornos, incluso obras que no habían sido objeto de ninguna suerte de investigación, y nosotros aquí seguimos actuando como si nada, como que el habernos engañado nosotros mismos con eso sirvió para engañar a la comunidad internacional, y ya vemos que la comunidad internacional no se engañó. Es decir, la comunidad internacional que ha tratado este caso sabe que en la República Dominicana no se investigó nada, como lo saben todos los dominicanos, que aquí lo que hubo fue un bendito show y no un expediente Odebrecht. Pero el hecho de que creamos nosotros eso no quiere decir que eso no está abierto y que eso no va a ir teniendo en el futuro consecuencias muy traumáticas, pudieran ser, por el camino que vamos nosotros de desentendernos de eso y de hacernos creer que eso no está ahí, que ese expediente no está vivo, no está activo y que no está señalando a un grupo de personas. Pero bueno, vamos entonces a hacer nuestra otra pausa comercial y ahí retornamos con las 3 preguntas. Adelante. Las 3 preguntas de esta semana nuestro equipo se las formuló al economista Guillermo Carán, preocupado por la situación que se dio en Estados Unidos esta semana, cuando los 3 principales indicadores de la Bolsa de Nueva York marcaron hacia la baja. Vamos a ver qué respondió Guillermo Carán. Adelante. ¿Qué efectos podría tener para la economía mundial el aviso de recesión marcado esta semana hacia la baja de los principales indicadores de la Bolsa de Valores de Nueva York? Muchos, porque la economía no se mueve solo por realidad, sino por expectativas, por
imágenes de cómo va a estar la cosa en el futuro. Y estos temores de recesión pues tienden a inhibir la capacidad de inversión y de emprendimiento de los agentes económicos, tanto internacionales como nacionales, y por supuesto los internacionales tienen repercusiones directas en el caso de República Dominicana. Pero lo que hay que ver es que toda esta recesión es una consecuencia de la guerra comercial que ya ha pasado a ser guerra económica entre las potencias del mundo, y la que más influye es la guerra entre Estados Unidos y China, que ya está saliendo de lo propiamente comercial arancelario y está llegando a lo económico, como con las últimas medidas adoptadas por el gobierno chino, como son la devaluación y el control de importaciones, medidas que no puede adoptar Estados Unidos, porque China sí puede devaluar el yuan con relación al dólar, pero Estados Unidos no puede devaluar el dólar con relación al dólar mismo. Y además Estados Unidos es el apóstol del libre comercio mundial, por lo cual no le luce el control de las importaciones. Afortunadamente hay algunos signos de relajamiento en esa guerra, y tenemos la esperanza de que se mitiguen los conflictos para que podamos volver a la relativa normalidad que antes teníamos. ¿Puede una recesión arrastrar consecuencias similares que las del 2008, reflejada en quiebra de bancos, cierre de empresas y disparo de tasa de desempleo? Las circunstancias son distintas. La causa de la recesión del 2008 fue el exceso, la burbuja financiera que hubo en Estados Unidos, el exceso de préstamos, sobre todo en préstamos en proyectos malos, lo que llamado préstamos basura, que en proyectos que no se traducían en un incremento de la producción o que no financiaban un proyecto inmobiliario razonable. Había un sobrefinanciamiento, financiamiento por encima de los costos reales. Y eso produjo una quiebra que contaminó a todo el sistema financiero. Las causas de ahora son distintas. Ahora es un conflicto internacional de comercio. En cierta forma es el conflicto entre el proteccionismo y la globalización. Pero si finalmente hay un clima de recesión, la recesión, independientemente de las causas, puede arrastrar consigo quiebra de empresas y de bancos. ¿Qué impacto puede tener en la economía dominicana y qué tiene que pasar para que cese la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Bueno, el impacto es mucho. Es mucho porque nosotros tenemos una economía, si bien somos una isla, es una economía muy dependiente. Muy dependiente de las exportaciones, de las divisas, del turismo, de las divisas, de las remesas, de la inversión directa extranjera y del financiamiento, del financiamiento particularmente del gobierno, que lo necesita para financiar esos excesivos gastos, esos gastos hipertrofiados que tiene el gobierno en comparación con las recaudaciones que estamos teniendo. Mientras esto siga, y siendo una economía altamente dependiendo del exterior, si el mundo internacional tambalea, se pone nervioso, las decisiones de financiar a República Dominicana se van a poner más tímidas, sobre todo que ya venimos debiendo más de la cuenta, más de lo que deberíamos. Nuestra capacidad de endeudamiento se va reduciendo, la proporción de las recaudaciones que se dedican al pago de la deuda es cada vez mayor, y eso lo ven los inversionistas, que por supuesto tienden a invertir donde su inversión es segura. Ningún banco presta cuando ve inversiones inseguras. Pero además, si hay una recesión mundial, probablemente nos compren menos productos de exportación. Los dominicanos que están en el exterior trabajarían menos porque se verían afectados por el desempleo y sus remesas al país fueran menores. Menos turistas vendrían y la inversión directa extranjera se tornaría más prudente porque pudiera focalizarse en el sitio donde está germinando la recesión, que en este caso
es en el mismo Estados Unidos y en el conflicto, guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué se puede hacer para eliminar esos riesgos? Bueno, internacionalmente predicar, advertir que esta guerra nos va a perjudicar a todos, aún los que estamos al margen de la guerra, porque nos va a arrastrar en sus efectos, y elevar oraciones para que las actitudes de los gobernantes de ambos países sean más comedidas y más prudentes, y piensen mejor en el bien común internacional que en su propio bienestar. Bien, señores, vamos a hacer una pausa y entonces regresamos ya con la parte final, con un resumen de informaciones políticas. Juro ante Dios por la patria y por mi honor. Juro ante Dios por la patria y por mi honor. Respetar la Constitución y las leyes. Respetar la Constitución y las leyes. Y cumplir digna y fielmente. Y cumplir digna y fielmente. Los demás deberes de mi cargo. Los demás deberes de mi cargo. Si así lo hiciereis, que Dios y el pueblo os lo premien. Y si no, que os lo juzgue. Juro ante Dios. Juro ante Dios. Por la patria y por mi honor. Por la patria y por mi honor. Respetar la Constitución y las leyes. Respetar la Constitución y las leyes. Y cumplir digna y fielmente. Y cumplir digna y fielmente los demás deberes de mi cargo. los demás deberes de mi cargo. Si así lo hiciere, que Dios y el pueblo os premie. De lo contrario, os sea demandado. Quedan juramentados. Felicidades. Bueno, señores, el presidente Danilo Medina estuvo en su habitual visita sorpresa en el día de hoy. Vamos a ver que el presidente Danilo Medina se reunió con 210 productores de la Cooperativa Agropecuaria y de Servicios Múltiples de San Juan Bautista y Misionero para fomentar y renovar la producción de café y aguacate en La Maguana, Atonuevo y San Juan. Esa es su visita sorpresa número 261. Danilo Medina sostuvo un diálogo franco y directo con los productores, pero el presidente Danilo Medina también estuvo pues en Asua, en otra visita sorpresa. En la jornada de hoy el presidente de la República sostuvo un segundo encuentro con pequeños productores del paraje Los Tramojos, Clavellina, en el municipio Pueblo Viejo de la provincia de Asua. Allí se preocupó y ocupó de requerimientos 72 productores organizados en la Asociación de Agricultores Los Trinitarios con una carga familiar de 432 personas. Por otra parte, hay unas declaraciones que ofreció hoy el doctor Reinaldo Pared Pérez, aspirante presidencial del PLD, en la que Reinaldo Pared Pérez dice lo siguiente: este domingo Reinaldo Pared Pérez proclamó que no es un improvisado de ahora ni un invento del pasado. Lo que él dice es lo siguiente: esto no es un invento, no es un capricho ni un antojo. Con nuestra precandidatura presidencial buscamos subir al último escalón de una carrera electoral iniciada como regidor, luego como diputado, como senador y a partir del 2020 como presidente de la República. Pared Pérez emitió estos criterios al pronunciar un breve discurso ante cientos de dirigentes de diversos segmentos sociales que conforman los movimientos Voceros Comunitarios con Reinaldo, Convergencia Social Comunitaria, Jóvenes Comunitarios con Reinaldo y Sector Comunitario con Reinaldo, compuesto por organizaciones de base de las 32 provincias del país. Y por otra parte, Leonel Fernández en La Vega
hizo una referencia que también va a ser muy polémica, porque él dice que hay un liderazgo que quiere torcer el rumbo de las cosas en el país y ha vuelto a hablar del temor de un régimen pues de fuerza. No sé de dónde puede provenir eso, pero ya veremos. Señores, buenas noches a todos. Hemos llegado al final de nuestro espacio. Mañana estamos con nuestros comentarios habituales en el Sol de la Mañana y el próximo domingo, si Dios lo permite, estamos aquí de nuevo en otra entrega de Toque Final. Así es que buenas noches a todos.